Ciudad de México. 1981. Un foro de cine cualquiera, de esos donde el tiempo se mide en tomas y el dinero se mide en minutos. Las luces calientes caen sobre el rostro de una mujer de 57 años. Los técnicos esperan. La cámara está a punto de rodar. Y esa mujer, que está sentada bajo los reflectores, esperando la orden de acción, no te resulta extraña. Tú la viste. La viste en la pantalla grande, la viste en la televisión de tu sala. Escuchaste su nombre toda tu vida. Es Katy Jurado. La primera mujer latinoamericana nominada al Oscar. La primera en ganar un Globo de Oro. La mexicana que le sostuvo la mirada a Gary Cooper en Solo, ante el peligro, sin que le temblara un solo músculo de la cara. Y ese día, en ese foro, suena un teléfono. Alguien contesta. Alguien la busca a ella. Del otro lado de la línea viene el nombre de un pueblo que casi nadie ubica en el mapa. Montemorelos, Nuevo León. Viene una carretera. Viene un camión de carga cargado de cemento. Y viene el nombre de su hijo. Víctor Hugo. Su hijo acababa de morir en un accidente de automóvil. Detente un momento en lo que voy a contarte, porque aquí empieza de verdad esta historia. Katy Jurado escuchó esa noticia, la peor que puede escuchar una madre, y unas horas después volvió a pararse frente a la cámara. Se volvió a maquillar. Se volvió a aprender las líneas. Lloraba entre toma y toma, y cuando el director gritaba «Acción», ahí estaba otra vez, entera, la profesional de hierro que el público conocía. Así lo contó ella misma años después a los periodistas. Porque en aquel mundo, el duelo de una actriz era un problema de horario. Y el horario no se detiene por nadie. Esta es la historia que nunca te contaron completa. Hoy vas a descubrir 4 cosas que las revistas de espectáculos jamás pusieron en sus portadas. Primero, cómo una niña de familia rica, criada para obedecer y casarse bien, tuvo que escaparse de su propia casa a los 17 años con un hombre que le sacaba más de 10. Y lo que ese primer marido hizo con el dinero que ella ganaba con su trabajo. Segundo, lo que se escondía detrás del matrimonio más glamoroso de su vida, el que tuvo con un actor ganador del Oscar al que medio mundo adoraba. Lo que ocurría en esa casa cuando se apagaban las luces. Y lo que la propia Katy declaró con sus palabras frente a las cámaras cuando ya no le importó callar. Tercero, la noche en que su propio hijo, todavía un muchacho, tuvo que pararse frente a ese hombre y amenazarlo de muerte para defender a su madre. Y lo que le costó a Katy salir de ahí. 3 años desaparecida de Hollywood, en el mejor momento de su carrera. Y cuarto, lo que vino después de esa llamada de Montemorelos. El hundimiento. Y el rescate que llegó de donde nadie lo esperaba. De un hombre que no era de su sangre y al que ella terminó llamando hijo. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero antes, guarda una frase en tu mente. En la pantalla ella mandaba. Repítela. En la pantalla ella mandaba. La vas a necesitar para entender el final.
porque para entender cómo una mujer tan fuerte terminó tan rota, tienes que conocer primero el mundo que la levantó. Esta historia no arranca en aquel foro de 1981. Arranca mucho antes, en una casa grande de Guadalajara, con un apellido pesado, puertas altas y reglas que no se discutían. Guadalajara, Jalisco, 16 de enero de 1924. En una familia de dinero, de tierras y de buen nombre, nace una niña a la que le ponen María Cristina Estela Marcela Jurado García. Todavía no es Katy. Todavía le falta mucho para ser la mujer de mirada feroz que va a desafiar a los hombres más poderosos del cine de dos países. Por ahora es una niña que crece rodeada de lujo, sí, pero también rodeada de una idea muy clara de lo que una hija de buena casa puede y no puede hacer. Su padre, Luis Jurado Ochoa, era abogado y terrateniente. Un hombre de orden, de autoridad, de los que creían que una hija debía obedecer mucho antes de soñar. Su madre cantaba. Tenía una voz que llenaba las habitaciones. Oreco. Imagínate la casa. De un lado, la ley y el deber. Del otro, la música y el escenario. Y en medio de esas dos fuerzas creció Katy, jalada hacia los dos lados a la vez. Su familia venía de lejos, de generaciones que habían sido dueñas de tierras enormes, de las que se extienden hasta donde alcanza la vista. Pero llegó la Revolución Mexicana y se llevó casi todo. Las tierras se repartieron, la fortuna se encogió y a la familia Jurado le quedó, sobre todo, el orgullo. Y el orgullo, cuando ya no hay tierras debajo que lo sostengan, se vuelve una cosa rígida, exigente, incómoda. La abuela de Katy fue la guardiana de ese orgullo. Una mujer dura, aferrada a los modales de una aristocracia que ya casi no existía, convencida de que una señorita de buena cuna tenía un destino escrito del que no se salía. En esa casa, una niña valía por cómo se sentaba, por cómo hablaba, por con quién se iba a casar. El cine, los actores, los camerinos, todo eso pertenecía a otro mundo. Un mundo que las familias decentes miraban por encima del hombro. Para la abuela, que Katy soñara con la pantalla era casi una traición al apellido. Imagínate crecer así, con lujo en la mesa y candados en los sueños, con vestidos finos y una jaula invisible. Katy aprendió desde muy chica que en su casa el escándalo se temía más que la infelicidad, que era preferible una hija triste y callada antes que una hija libre y señalada. Y mientras esa niña crecía encerrada entre las reglas de su familia, afuera estaba naciendo algo enorme. Estaba naciendo la época de oro del cine mexicano. Esos años en que México le dio al mundo películas que todavía hoy se ven, canciones que todavía hoy se cantan, rostros que se volvieron parte de la memoria de todo un continente. Tú sabes de qué te estoy hablando. Las salas llenas, el olor a la butaca vieja y a las palomitas, la gente saliendo del cine repitiendo los diálogos, tarareando las canciones, soñando con esas vidas que parecían más grandes que la propia. Ese mundo llamaba a Katy con una fuerza que ninguna abuela podía apagar. Y ella, tarde o temprano, iba a responder a ese llamado, costara lo que costara. La familia tenía tierras heredadas de generaciones atrás
Y, aunque la revolución se llevó buena parte de esa fortuna, conservaron el apellido y, sobre todo, conservaron las costumbres. A las niñas se las educaba para caminar derecho, hablar bajo y no mirar demasiado lejos. Querían que Katy estudiara, que se hiciera una mujer respetable, que continuara la línea decente de una casa donde el escándalo se temía más que la tristeza. Pero esa muchacha traía algo que no cabía en ningún salón de clases. Unos ojos enormes que parecían discutir incluso cuando ella se quedaba callada. Una belleza que no era dulce ni dócil. Una presencia que no pedía permiso. Y el cine la vio antes que nadie. Cuentan que Emilio Fernández, el Indio Fernández, uno de los nombres más grandes del cine mexicano, quiso llevarla a la pantalla cuando ella tenía apenas 16 años. Para cualquier muchacha de esa época habría sido un sueño. Para su familia fue una amenaza. Una hija de buena casa no se metía al cine. No se mezclaba con actores, con camerinos, con productores, con rumores. Y su abuela, una mujer dura aferrada a los ideales de la vieja aristocracia, le cerró la puerta. Aquí viene el primer quiebre de esta historia, el que va a marcar todo lo demás. Katy no se rindió. No se quedó llorando frente a una ventana esperando permiso. Tomó una decisión que parecía una salida y que en realidad sembró su primera herida. A los 17 años se casó con Víctor Velázquez. Él era escritor, aspirante a actor y le sacaba más de 10 años. Algunas versiones dicen que 13. ¿Fue amor? Quizá una parte, pero sobre todo fue una llave. Fue la forma de romper los barrotes de su casa sin pedir disculpas. Piénsalo un segundo. Una niña nacida entre privilegios tuvo que usar el matrimonio como pasaporte para poder elegir su propia vida. A esa edad, en esa época, con esa familia detrás. Si alguna vez tuviste que casarte para salir de tu casa, tú sabes exactamente de lo que te estoy hablando. En 1943 llegó No matarás, dirigida por Chano Urueta. Y con esa película empezó el nombre que México iba a recordar. Katy firmó ese primer contrato a escondidas de su familia. Recuerda ese detalle, a escondidas. Porque dice mucho de quién era ella y de lo que estaba dispuesta a arriesgar. Y ahí estaba esa cara en la pantalla. La industria le exigía a las mujeres de entonces una fragilidad decorativa y Katy traía justo lo contrario. Traía fuego. Tenía una tristeza antigua en el rostro, como si ya supiera algo que las demás todavía no. Cuando aparecía en escena, dominaba sin levantar la voz. En la pantalla ella mandaba. Esa era la época que tú conoces. Tú te acuerdas. La época en que ibas al cine de tu pueblo o de tu colonia un domingo, pagabas la entrada con lo que te alcanzaba y durante 2 horas te olvidabas de todo viendo a estos artistas que parecían dioses. Era la época de Pedro Infante, de Jorge Negrete, del cine que tu mamá y tu abuela también veían. Katy estuvo ahí, en esas pantallas, en cintas como nosotros los pobres. Estuvo en tu mundo mucho antes de irse al de Hollywood. Y trabajó muchísimo,
después de No matarás vinieron una tras otra. Internado para señoritas ese mismo año. Y enseguida, La vida inútil de Pito Pérez, la película con la que el público de verdad volteó a verla. Luego, Rosa del Caribe, El último chinaco, Nosotros los pobres y muchas más. Katy filmaba sin parar, porque cada papel era dinero y cada peso era para sus hijos. Pero fíjate en algo, porque esto la va a perseguir toda la vida. Desde el principio, la industria la metió en una sola casilla: la mujer fuerte, la seductora, la mala de la película, la que enamora y la que destruye. Rara vez le daban a la novia dulce o a la madre tierna. Le daban a la peligrosa. Y ella, con esa mirada y ese carácter, hacía esos papeles tan bien que la encerraron en ellos. La propia Katy lo entendía mejor que nadie. Hablaba de sí misma con una honestidad que pocas estrellas se atrevían a tener. Reconocía que su cuerpo era provocativo, que su tipo era distinto, muy sensual, aunque, según ella, no era una belleza clásica de las que ponían en las portadas. Sabía exactamente qué veía la cámara cuando la enfocaba y sabía usarlo. Una mujer que conoce su poder en una época en que a las mujeres se les pedía que no supieran que lo tenían. Pero mientras Katy subía en el cine mexicano, en su casa la vida ya se torcía. Porque ese primer matrimonio, el que la sacó de la jaula familiar, escondía algo que ella misma confesaría décadas después con una frialdad que duele. Según contó la propia Katy en el programa Historias Engarzadas, Víctor Velázquez vio en aquella muchacha algo más que una esposa. Vio un negocio. Él cobraba por mí, dijo ella, y todos lo sabían. Léelo otra vez. Él cobraba por ella. El marido se quedaba con el dinero del trabajo de su esposa. Y nadie en aquella industria veía nada extraño en eso. Esa es la primera pieza de un mecanismo que vas a ver funcionar una y otra vez en esta historia. El mundo del espectáculo construía a una mujer, la ponía en la pantalla, la convertía en estrella, y al mismo tiempo se aseguraba de que el dinero, las decisiones y el poder quedaran siempre en manos de un hombre. El padre primero, el marido después, y más adelante otro marido peor. De ese matrimonio nacieron sus dos hijos. Víctor Hugo en 1944 y Sandra unos años después. Quiero que te quedes con el nombre de Sandra Velázquez, porque va a regresar. Va a ser ella, la hija, la que muchos años más tarde se atreva a contar lo que pasó dentro de esa familia, cuando ya nadie podía taparlo. Guarda ese nombre. El matrimonio con Velázquez se rompió hacia 1943. Katy pidió el divorcio cuando estaba embarazada de su hija. Lo dijo así de directo. Se separó porque él estaba en medio. Y los niños se quedaron con los abuelos, con la familia de Katy, mientras ella trabajaba. Aquí aparece la primera deuda de esta historia. Una deuda que no se cobraba en pesos, sino en horas. Para sostener a sus hijos, Katy tenía que trabajar. Para trabajar, tenía que ausentarse. Y cada hora que pasaba bajo los reflectores era una hora que no pasaba con Víctor Hugo y con Sandra. Tenía 20 y pocos años. Era madre.
era actriz. Era una mujer divorciada en un México donde a las mujeres divorciadas se las miraba de reojo. Y todavía no llegaba lo más difícil. Todavía no llegaba el hombre que iba a convertir su mayor gloria en una casa cerrada con llave. Porque mientras Katy criaba como podía a sus 2 hijos a la distancia, una corrida de toros estaba a punto de cambiarle la vida para siempre. Y el hombre que la iba a ver en esa plaza no era mexicano, sino uno de los actores más famosos del mundo. Y lo que vio en ella iba a abrir una puerta que parecía imposible para una mujer mexicana en aquellos años. Para mantener a sus hijos, Katy hacía de todo. Actuaba, sí, pero también escribía reseñas de cine para los periódicos. Trabajaba como locutora de radio y, lo más curioso de todo, era crítica de toros. Sabía de tauromaquia, iba a las plazas, escribía sobre lo que veía. Y fue precisamente en una corrida de toros donde el destino le tocó el hombro. Entre el público de esa plaza había 2 hombres de Hollywood. Uno era el director Bud Boetticher, que además había sido torero profesional. El otro era nada menos que John Wayne. Detente a imaginarlo. Pasó en una plaza de toros entre sol, polvo y el rugido de la gente. Ahí, sin oficinas ni audiciones preparadas, uno de los actores más poderosos del planeta vio a esta mexicana y pensó que tenía algo que Hollywood todavía no sabía que necesitaba. Boetticher la eligió para su película El torero y la dama de 1951. Y así, sin haberlo planeado, una crítica de toros mexicana cruzó la frontera más difícil del cine. Piensa en lo que eso significaba en aquellos años. Una mujer mexicana, divorciada, madre de 2 hijos, que ni siquiera dominaba el inglés, abriéndose paso en la industria más cerrada y más racista del mundo del espectáculo. Porque el Hollywood de los años 50 tenía un lugar muy estrecho para las latinas. Las quería exóticas, las quería sensuales, las quería de reparto, nunca de protagonista. Y ahí entró Katy, con una desventaja que habría detenido a cualquiera. Pero ella aprendió inglés en tiempo récord, con esa memoria prodigiosa que tenía, solo para poder pararse de igual a igual frente a los más grandes. Y entonces llegó 1952, y llegó solo ante el peligro. Tú conoces esa película, la de Gary Cooper, esperando solo, en un pueblo a los hombres que venían a matarlo, mientras el reloj avanzaba minuto a minuto. Katy interpretó a Helen Ramírez, y su Helen Ramírez tenía pasado, orgullo, cicatrices y una dignidad que llenaba la pantalla, muy lejos del papel de sombra del héroe. A su lado estaba una rubia jovencita y elegante que años después sería princesa de Mónaco, Grace Kelly. Y aún así, en muchas escenas, los ojos del público se iban hacia la mexicana. Por esa actuación, Katy Jurado ganó el Globo de Oro. Fue la primera persona de toda Latinoamérica en lograrlo. La primera. En la pantalla, ella mandaba. Y quiero que entiendas por qué ese papel pegó tan fuerte. Helen Ramírez tenía peso propio. Era una empresaria, una mujer, que había sido amante de varios hombres importantes del pueblo y que no se avergonzaba de su pasado.
época en que a las mujeres en el cine las querían calladas y decentes, Katy interpretó a una que tomaba sus propias decisiones, que manejaba su propio negocio, que miraba a los hombres a los ojos y les hablaba de frente. El público no estaba acostumbrado a ver eso, y menos en una actriz mexicana. Había una fuerza en ella que la cámara no podía contener. Cuando Katy aparecía, los demás actores, por grandes que fueran, tenían que esforzarse para que no se les llevara la escena. Gary Cooper era una de las estrellas más enormes del planeta. Y aún así, frente a Katy, tenía que dar lo mejor de sí para no quedarse atrás. Eso dice mucho de ella. Una mujer que llegó de otro país, con otro idioma, con todo en contra, y que aún así se plantó frente a los más grandes y los obligó a respetarla. 2 años después, en 1954, llegó Lanzarote, junto a Spencer Tracy. Y con esa película, Katy hizo historia de verdad. Se convirtió en la primera actriz latinoamericana nominada al premio Oscar. A la primera, en un Hollywood que apenas las dejaba entrar por la puerta de servicio. Piensa en lo que eso significa. Una mujer de Guadalajara que firmó su primer contrato a escondidas, parada en la ceremonia más importante del cine mundial, compitiendo con las grandes estrellas de Estados Unidos. Y no se quedó ahí. En 1956, Katy se subió a un escenario de Broadway en Nueva York, protagonizando una obra de teatro junto al actor italiano Ralph Baione. Y piensa en el tamaño de eso. Una mexicana que de joven memorizaba sus diálogos en inglés, porque apenas entendía el idioma, ahora actuaba en vivo, noche tras noche, en el teatro más exigente del mundo. Hizo cine en Italia con productores europeos. Compartió escena con Anthony Quinn. Trabajó con directores que hoy son leyenda. Fred Zinnemann, Sam Peckinpah, John Huston, Edward Maitreck. Los nombres más temidos y respetados del cine de su época la querían en sus películas. Quiero que te quede grabado el nivel del que estamos hablando. No. Katy se había ganado, a pulso, un lugar entre los más grandes del planeta. Una mexicana, divorciada, madre, sin contactos, sin dinero familiar, sin el idioma, que llegó hasta arriba peleando cada escalón. Y eso hace que todo lo demás duela todavía más. Porque cuando una mujer así, tan capaz, tan dueña de su talento, termina pidiéndole a un juez que la proteja de su propio marido, entiendes que el problema nunca estuvo en ella, sino en el mundo que la rodeaba. Y aquí, justo cuando todo parecía un cuento de hadas, viene lo primero que te prometí. Porque mientras Hollywood la aplaudía, ese mismo Hollywood la encerraba en un solo tipo de papel. A las latinas las contrataban para hacer de india, de mexicana brava, de mujer exótica y peligrosa. Casi nunca de protagonista. Casi nunca con el sueldo de una estrella estadounidense. Katy lo sabía y aún así peleaba cada escena como si fuera la última. Ella misma lo decía con una honestidad brutal. Reconocía que sabía usar su cuerpo, que su tipo era distinto, muy sensual, aunque, según sus propias palabras, no se consideraba una belleza clásica. Conocía exactamente el lugar que
que el sistema le había asignado y trabajaba el doble para que le reconocieran la mitad. Esa fue la primera trampa, la misma que empezó con Víctor Velázquez cobrando por ella. La industria construía a la mujer, la subía al pedestal, la hacía brillar para millones y al mismo tiempo se aseguraba de que el dinero y el poder se quedaran en otras manos. Primero el marido, después el estudio. Siempre alguien que decidía por ella cuánto valía y cuánto le tocaba. Quizá tú también conoces lo que es dar todo por un trabajo y que al final otro se quede con el crédito y con la ganancia. Quizá tú también sabes lo que se siente que te traten como una pieza que produce y no como una persona que siente. Eso le pasó a Katy Jurado durante toda su carrera, pero a ella le pasó delante de millones de personas que solo veían el brillo. Y aún así, fíjate bien, Katy nunca se fue del todo. Pudo haberse quedado a vivir en Estados Unidos, podrida de fama, y eligió seguir siendo, ante todo, una estrella del cine mexicano. Una mujer que iba y venía entre los dos países, que se sentía orgullosa de su tierra, que defendía su acento y su origen en una industria que prefería borrarlos. Esa decisión dice quién era. Tenía carácter para regalar. Y precisamente por eso resulta tan difícil de entender lo que vino después. Porque hubo un hombre en aquellos años de gloria que la amó como pocos. Y ese hombre era uno de los actores más grandes que ha dado el cine. Marlon Brando. Se conocieron en 1952, cuando él filmó en México la película Viva Zapata. Pero, según se contó después, Brando ya se había enamorado de ella antes, viéndola en la pantalla, en Solo ante el peligro. Le dijo a un director que lo había atrapado la mirada de Katy. Esos ojos enormes, negros, que según sus propias palabras lo miraban como flechas de fuego. Katy contó esa historia con una sonrisa ya de grande. Dijo que Marlon la llamó una noche para invitarla a salir y que ella aceptó. Sabía que él estaba casado. Sabía que andaba con otras. Pero en sus palabras era solo una cita y no se iba a casar con él. Esa cita se convirtió en un romance que duró años y que llegó a su punto más alto cuando trabajaron juntos en una película que el propio Brando dirigió. Y aquí está el detalle que lo dice todo de Katy Jurado. Brando le propuso matrimonio muchas veces. Muchas. Y ella siempre dijo que no. ¿Por qué? Por una sola razón. Lo explicó ella misma con una frase de 6 palabras que pesa como una losa. Para mí, mis hijos eran primero. Detente en esa frase porque vas a recordarla más adelante en esta historia y te va a doler. La mujer que rechazó a Marlon Brando por sus hijos. La que puso a Víctor Hugo y a Sam por encima del hombre que medio mundo soñaba con tener. De Brando dijo algo todavía más hermoso, que fueron amigos del alma, que hablaban alma con alma. Y Brando estuvo lejos de ser el único que cayó rendido. Por su vida pasaron nombres como John Wayne, como Tyrone Power. Katy era, para Hollywood, un símbolo de la belleza mexicana, una mujer que entraba a un salón y lo cambiaba.
Y aún así, con todos esos hombres a sus pies, eligió cuidar sola a sus hijos antes que entregarse a cualquiera de ellos. Por eso cuesta tanto entender lo que vino después. Porque la mujer que le dijo que no a Marlon Brando, la que no se dejó deslumbrar por el más grande, terminó diciéndole que sí a un hombre que iba a convertir su vida en un infierno. Porque la mujer que dominaba cualquier escena, la que le aguantaba la mirada a Gary Cooper y a Spencer Tracy sin pestañear, la que discutía de tú a tú con los directores más temidos. Esa misma mujer estaba a punto de meterse en una casa donde, por primera vez en su vida, no iba a mandar. A finales de los años 50, Katy creyó que el amor podía darle por fin un poco de descanso. Había trabajado sin parar. Había cargado sola con sus hijos. Había peleado contra una industria que la quería en una sola casilla. Y cuando un hombre famoso, premiado, querido por todos, empezó a cortejarla con flores, con palabras hermosas, con una insistencia que parecía protección, Katy bajó la guardia. Ese hombre tenía un Oscar en su casa. Tenía el cariño de toda una industria. Tenía un rostro que para millones de personas significaba bondad, ternura, decencia. Y Katy, que era una enamorada del amor, que no quería volver a equivocarse después de lo de Velázquez, se permitió creer que esta vez sería distinto. Que esta vez había encontrado un refugio. Lo que no sabía era que estaba a punto de entrar en la habitación más peligrosa de toda su vida. Se conocieron en 1954 en México durante el rodaje de la película Veracruz. Él era Ernest Borgnine, un actor estadounidense que justo un año después, en 1955, ganaría el Oscar al mejor actor por Marty. Un hombre al que el público adoraba por sus papeles de tipo bonachón, de gordo entrañable, de buena gente. Esa era la imagen. Esa era la cara que conocía el mundo. Acuérdate de esa cara, porque vas a necesitar compararla con la otra. Borgnine quedó deslumbrado con Katy. La persiguió. La llenó de flores, de regalos, de palabras hermosas. La cortejó durante casi 2 años antes de que ella aceptara siquiera ser su novia. Y es que Katy venía golpeada del primer matrimonio, no quería volver a equivocarse, así que se dejó querer despacio. La propia Katy lo contó años después con una nostalgia que parte el alma. Dijo que el noviazgo fue uno de los periodos más hermosos de su vida, que se preguntaba qué había hecho ella para que un hombre la amara de esa manera. Y es importante que entiendas esto, porque aquí está la trampa de todas las trampas. El hombre que después la lastimaría fue, al principio, encantador. Atento. Detallista. De los que recuerdan una fecha, de los que mandan flores sin motivo, de los que dicen las palabras justas en el momento justo. Katy, que venía de un primer matrimonio donde la habían tratado como un negocio, sintió por fin que alguien la veía como mujer y no como mercancía. Por eso bajó la guardia. Por eso creyó. Porque así empiezan casi todas estas historias. Rara vez con un golpe al principio. Casi siempre con flores, con palabras bonitas, con un hombre que parece un refugio,
y que poco a poco se convierte en la tormenta. Las primeras señales casi nunca se ven a tiempo. Un comentario de más, un gesto de celos que al principio hasta halaga, porque una piensa que es amor. Una insistencia en saber dónde estás, con quién, a qué hora vuelves. Katy lo fue notando despacio, como se nota que sube la marea cuando ya tienes el agua en los tobillos. El hombre que la cortejó durante 2 años con una paciencia de santo resultó ser otro cuando se cerró la puerta de la casa. Y para cuando ella entendió del todo, ya estaba dentro. Ya estaba casada. Ya estaba atrapada. El 31 de diciembre de 1959, mientras el mundo entero se preparaba para recibir el año nuevo, Katy Jurado se casó con Ernest Borgnine. 2 estrellas, 2 rostros que llenaban titulares. Una mexicana de mirada imposible y un actor norteamericano con un Oscar en la repisa. Para la prensa era el romance perfecto. Para Hollywood, una pareja de ensueño. Y aquí, exactamente aquí, viene lo segundo que te prometí. Porque ese romance perfecto empezó a mostrar grietas muy pronto. Y lo que voy a contarte ahora no es un rumor de revista. Lo contó la propia Katy Jurado, con su nombre y su cara, en entrevistas de televisión, frente a Patti Chapoy y en el programa Historias Engarzadas. Lo confirmó su hija, Sandra Velázquez. Es el testimonio de una mujer que durante años calló y que un día, ya mayor, decidió contarlo todo frente a una cámara. Según contó la propia Katy, los celos de Borgnine eran enfermizos. No soportaba que nadie se le acercara. Le molestaba que ella tuviera compromisos de trabajo, que conviviera con otros actores, que el público la admirara. Y como Katy tenía que trabajar para sacar adelante a sus hijos, esos compromisos eran inevitables. Entonces él esperaba. Esperaba estar a solas, a puerta cerrada, para reclamarle. Y los reclamos, según ella misma relató, venían con golpes. Hay un detalle que Katy contó y que es difícil de escuchar. Dijo que varias noches se despertaba de golpe, sin aire, porque su esposo la estaba estrangulando mientras dormía. Y cuando ella reaccionaba, asustada, él le decía que la había soñado con otro hombre y que se había enojado. Detente ahí un segundo. La estrangulaba dormida y la culpa era de un sueño que él había tenido. Si alguna vez alguien te hizo sentir que tú tenías la culpa de que él te lastimara, tú sabes el veneno que es eso. Esa era la vida de Katy Jurado a puerta cerrada. Mientras tanto, afuera, seguía siendo la actriz mexicana que había llegado al Oscar. Imagínate el esfuerzo que eso requiere. Despertar con el cuerpo dolido y, unas horas después, sonreír para un fotógrafo en un estreno. Tapar una marca con maquillaje. Ponerse un vestido elegante encima del miedo. Hablar con los periodistas del próximo proyecto, como si en casa todo estuviera bien. Esa era la doble vida de Katy. De día la estrella segura, dueña del mundo. De noche una mujer que medía el silencio de su propia casa para adivinar qué venía. Y lo más agotador no eran solo los golpes. Era la incertidumbre.
era no saber nunca qué versión de su marido iba a entrar por la puerta. El encantador o el otro. El que la llenaba de regalos o el que la despertaba sin aire. Vivir así desgasta de una forma que es difícil de explicar si no se ha vivido. Te vuelve experta en leer estados de ánimo, en anticipar tormentas, en hacerte pequeña para no provocar. Si alguna vez aprendiste a caminar de puntitas en tu propia casa, tú entiendes lo que estoy diciendo. Y Katy aprendió a hacerlo siendo una de las mujeres más admiradas del mundo. En la pantalla ella mandaba. En esa casa mandaba otro. Borgnine, años más tarde, la describió con una frase que lo dice todo. Dijo que Katy era hermosa, pero un tigre. Piénsalo. El hombre que la golpeaba, el que la estrangulaba dormida, la recordaba como una fiera. Como si el problema hubiera sido la fuerza de ella y no la mano de él. La violencia pronto se asomó a la calle. La prensa empezó a notar que la pareja de ensueño tenía peleas constantes en público, sobre todo en los eventos a los que los invitaban. Los fotógrafos empezaron a seguirlos a todas partes. Y algunas de esas agresiones, según los reportes de la época, quedaron registradas en cámara. Imagínate el nivel de descontrol. Un hombre incapaz de contenerse ni siquiera delante de los periodistas. Un hombre que agredía a su esposa frente a la prensa y, peor todavía, frente a los hijos de ella. Porque la violencia, cuando se le deja crecer, nunca se queda igual. Empieza con un grito, después con un empujón, después con algo peor. Y cada vez que no pasa nada, que nadie interviene, que todo sigue como si nada, el que lastima aprende que puede ir un poco más lejos. Eso fue lo que ocurrió en esa casa. Lo que empezó con celos terminó, según la propia Katy, en intentos de hacerle un daño serio mientras dormía. La marea subió, y subió delante de todos, de la prensa, de los amigos, de los hijos. Y aún así, durante demasiado tiempo, el mundo siguió viendo solo al actor querido y no a la mujer en peligro. Y entonces llegó Italia. El episodio más famoso, el que dio la vuelta al mundo. Katy lo recordó después, en historias engarzadas. Estaban en una reunión social, de esas con copas y gente importante. Había alcohol, había tensión y había prensa cerca. Esa noche, según ella misma narró, Borgnine la agredió. Y los fotógrafos captaron a la mexicana golpeada. Al día siguiente, las imágenes de Katy lastimada estaban en los periódicos. Hay un dato que duele más que cualquier otro. Katy contó que tuvo que asistir a la Mostra de Venecia, uno de los festivales de cine más prestigiosos del planeta, con un brazo lastimado por las sacudidas de su entonces marido. Imagínate la escena. En la alfombra del festival, los flashes, los vestidos, el glamour, las cámaras del mundo entero apuntándola. Y ella ahí, sonriendo como podía, con el cuerpo herido debajo del vestido elegante. Y aquí está lo más cruel de todo, lo más revelador del sistema del que te vengo hablando. Cuando una estrella de cine aparece golpeada en los periódicos, tú pensarías que el mundo del espectáculo se alarma, que
que alguien interviene, que alguien la protege. No pasó nada de eso. El escándalo se trató como una molestia publicitaria, como un problema de imagen que había que apagar rápido. Cuando una mujer poderosa sangraba por dentro, la maquinaria del espectáculo se ponía a maquillar la escena, no a salvar a la mujer. Escúchame bien, porque esto es importante. La misma industria que premió la sensibilidad de Katy en la pantalla, que le dio un Globo de Oro y una nominación al Oscar por interpretar a mujeres fuertes y dignas, fue la misma que prefirió mirar para otro lado cuando esa mujer, en la vida real, pedía auxilio con el cuerpo. Porque proteger a Katy significaba señalar a un hombre poderoso. Y señalar a un hombre poderoso nunca le convino a nadie en ese mundo. Y aquí quiero que entiendas bien quién era ese hombre para el público. Porque esto es lo que vuelve la historia tan retorcida. Ernest Borgnine no era un villano a ojos de la gente. Todo lo contrario. Había ganado el Oscar interpretando a Marty, un carnicero tímido, solitario, bueno, que solo quería encontrar a alguien que lo quisiera. Millones de personas lloraron con ese personaje. Lo abrazaron. Vieron en él al hombre sencillo y noble que cualquiera querría como vecino. Años más tarde, sería el capitán bonachón de una serie de televisión que toda una generación vio en familia. Esa era la cara de Borgnine, el gordito tierno, el buena gente. Y mientras el mundo lo quería por esa cara, su esposa se despertaba de noche sin poder respirar. Esa distancia entre la imagen pública y la verdad privada es el corazón de esta historia. Porque el público no perdona fácil que le quiten a sus ídolos. Si alguien hubiera dicho en voz alta lo que pasaba en esa casa, mucha gente habría preferido no creerlo. Habrían dicho que la mexicana exageraba, que era el carácter de tigre que el propio Borgnine le achacaba, que algo habría hecho ella. Así funcionaba el silencio en aquella época. No había leyes claras, ni refugios, ni nadie a quien una mujer golpeada pudiera llamar con la seguridad de que le iban a creer. La violencia dentro del matrimonio se consideraba un asunto privado, una pelea de pareja, algo que se arreglaba puertas adentro. Y para colmo, había dinero de por medio. Katy y Borgnine no solo compartían una casa, llegaron a formar juntos una compañía de producción. Sus carreras, sus negocios, sus finanzas, todo enredado. Salir de un matrimonio así no significaba solo hacer las maletas, sino desmontar una vida entera que estaba amarrada con la del otro. Otra vez el mismo mecanismo, el de siempre. El que empezó con un padre, siguió con un primer marido que cobraba por ella, y ahora se cerraba con un segundo marido que tenía atados su corazón, su miedo y hasta su dinero. Quiero detenerme un momento contigo, aquí, en esta parte de la historia, porque sé que muchas de las personas que están escuchando esto conocen este silencio, lo conocen de cerca. Tal vez en su propia familia, tal vez en su propia vida, vieron a una mujer callar para no perderlo todo. Vieron cómo el que pegaba seguía recibiendo sonrisas en la mesa y la que recibía los golpes era la que tenía que disimular.
Si tú entiendes ese silencio, si te duele que estas historias se hayan tapado durante tantos años, este es tu lugar. Aquí no maquillamos la verdad. Aquí le ponemos nombre a lo que la prensa de espectáculos prefirió llamar una pelea de pareja. Quédate. Acompáñanos a contar estas historias completas como se las merecen las mujeres que las vivieron. Porque cada vez que una de estas historias se cuenta de verdad, una víctima deja de ser un chisme y vuelve a ser una persona. Katy siguió apareciendo en público. Siguió sonriendo para los fotógrafos. Siguió vistiéndose como la estrella que era. Pero algo dentro de ella ya se había roto. Lo de Italia no fue solo una noche vergonzosa, sino la prueba pública de un infierno privado. Y lo más doloroso es que, aún viéndolo, aún con las fotos en los periódicos, mucha gente prefirió seguir aplaudiendo al actor del Oscar. Porque el veneno de una casa así nunca se queda entre las cuatro paredes del matrimonio. Se filtra, baja por las escaleras, entra en los cuartos de los niños. Y muy pronto, Víctor Hugo y Sandra, los dos hijos que Katy había tenido con Velázquez, iban a descubrir que la fama de su madre no servía de escudo contra el miedo que vivía dentro de su propia casa. Y uno de esos dos hijos, todavía un muchacho, estaba a punto de tomar una decisión que ningún hijo debería tener que tomar jamás. El veneno nunca se queda en la habitación donde nace. Se mete por las paredes, se esconde en los pasillos, llega hasta los hijos. Y en aquella casa, ese veneno tenía dos testigos que casi nadie menciona cuando se habla de la gloria de Katy Jurado. Víctor Hugo y Sandra. Dos muchachos que no nacieron dentro de una vida normal, sino dentro de una contradicción. Afuera, su madre era una leyenda. La mexicana que había conquistado Hollywood, la de Solo ante el peligro, la de Lanza rota, la nominada al Oscar. La mujer que para el mundo entero era símbolo de fuerza. Pero dentro de casa, esa misma mujer cargaba con un miedo que ningún premio podía quitarle. Y sus hijos lo veían todo. Quiero que pienses en lo que significa para un hijo crecer así. ¿Te imaginas lo que es, siendo niño, aprender a leer el humor de un adulto por el sonido de sus pasos? Adivinar si la noche va a ser tranquila o va a ser una pesadilla por la forma en que se cierra una puerta. Crecer sabiendo que la persona más fuerte de tu mundo, tu madre, necesita que alguien la proteja. Porque cuando la violencia entra en una familia, los papeles se voltean. Los hijos dejan de ser hijos. Se convierten en guardianes. Se convierten en testigos. Se convierten en pequeños soldados de una guerra que ellos nunca pidieron pelear. Pasparar. Víctor Hugo y Sandra vieron lo que ningún hijo debería ver. Vieron a su madre, esa mujer que para millones era invencible, convertida en alguien que necesitaba refugio dentro de su propia casa. La misma Katy Jurado que en la pantalla enfrentaba a hombres duros, duelos y pueblos enteros. En su hogar tenía que sobrevivir a un terror privado que la prensa prefería llamar discusión. Y aquí llega una de las escenas más dolorosas de toda esta historia.
según contó la propia Katy y según lo confirmó después su hija Sandra Velázquez. Hubo un momento en que la violencia ya no pudo esconderse ni siquiera de la familia. Poco antes del divorcio, Borgny agredió a Katy una vez más. Pero esta vez fue distinto. Esta vez toda la familia fue testigo. Los hijos lo vieron con sus propios ojos. Y entonces, su hijo, Víctor Hugo, todavía un muchacho, hizo algo que le partiría el corazón a cualquier madre. Se plantó frente a Ernest Borgnine, frente a aquel hombre poderoso, ganador del Oscar, querido por medio mundo, y le advirtió que lo mataría si volvía a tocar a su madre. Léelo despacio. Un hijo, amenazando de muerte a un hombre para defender a la mujer que le dio la vida. Ese fue el momento. Según la propia Katy, fue esa escena, la de su hijo dispuesto a todo por protegerla, la que finalmente la empujó a pedir el divorcio. El muchacho al que ella había criado sola, el que había puesto por encima de cualquier hombre, ahora se convertía en su guardián. Y ese fue el empujón que ningún abogado había logrado darle en años. Y aquí viene lo tercero que te prometí. Quiero que te quedes conmigo en esta parte, porque sé que a muchas de ustedes les va a tocar de cerca. Sé que muchas mujeres que están escuchando esto dieron todo por sostener una familia, aguantaron lo que no se debe aguantar y lo hicieron en silencio, pensando que era su deber. Sé que muchas conocen lo que es que un hijo crezca demasiado rápido por culpa de un hombre. Sé que algunas, quizá, tuvieron que pedir ayuda para protegerse de quien decía amarlas. Lo que vivió Katy Jurado es exactamente eso, pero ella lo vivió siendo una de las mujeres más famosas del mundo, y aún así ni la fama la salvó. El 3 de junio de 1963, Katy Jurado se divorció de Ernest Borgnine. 3 años. Eso duró el matrimonio que la prensa había vendido como un cuento de hadas. Y la propia Katy resumió todo en una sola frase que quedó grabada para siempre. Dijo que sus celos e inseguridades habían convertido aquel matrimonio en un infierno. Pero el papel del divorcio no trajo la paz de golpe. Porque separarse de Ernest Borgnine no era como dejar a un hombre cualquiera, sino enfrentarse a un actor protegido por toda una industria. Katy tuvo que pedir una orden de restricción. Una orden de restricción. Eso significa que incluso después del divorcio, el peligro seguía ahí. Que una mujer que había llegado al Oscar tenía que pedirle a la ley que la protegiera de su propio exmarido. Piensa en la humillación y en el miedo que hay detrás de eso. Una mujer que en la pantalla le sostenía la mirada a los hombres más duros de Hollywood. En la vida real tuvo que demostrar algo mucho más básico y mucho más triste. Que tenía derecho a vivir sin que la lastimaran. Y quiero que valores el tamaño de esa decisión, porque en aquellos años no era nada fácil. Hoy, con todo lo que falta, al menos existe la palabra. Se habla de violencia, hay líneas de ayuda, hay leyes, hay refugios, hay gente dispuesta a creerte. En los años 60, nada de eso existía. Una mujer que dejaba a su marido era la sospechosa, la que no supo aguantar, la que rompió la familia.
Y si encima era una figura pública, una estrella de cine, el qué dirán pesaba como una... Divorciarse de un hombre querido por millones, acusarlo, pedir protección contra él, significaba arriesgar su nombre, su carrera y su lugar en la industria. Katy lo hizo de todas formas. Eligió su vida y la de sus hijos por encima de su imagen. Y esa, quizá, fue la actuación más valiente de toda su carrera. Solo que esta vez no había cámaras, ni aplausos, ni premios. Solo una mujer firmando unos papeles con la mano temblando, sabiendo que el hombre del otro lado todavía podía hacerle daño. Lo que en la pantalla habría sido la escena de una heroína, en la vida real fue un acto solitario, callado, sin música de fondo. El más difícil de todos. En la pantalla, ella mandaba. En su propia vida tuvo que pedir permiso para estar a salvo. ¿Y sabes qué fue lo que más le costó? Más que el miedo, más que el dinero que se le fue en abogados y en protección, lo que más le costó fue su carrera. Después de la ruptura, Katy Jurado se alejó de Hollywood durante aproximadamente 3 años. 3 años. En una industria donde una actriz puede desaparecer del mapa si deja de aparecer en las marquesinas, 3 años no son una pausa, son una sentencia. Mientras ella se reconstruía, mientras curaba las heridas del cuerpo y del alma, los directores llamaban a otra. Los productores buscaban un rostro más disponible. La prensa se distraía con la siguiente estrella. El público, que jura no olvidar, olvida rapidísimo. Katy había llegado a un lugar que casi ninguna mujer latina podía tocar en los años 50. Y justo cuando podía empujar esa puerta para que entraran otras detrás de ella, tuvo que detenerse para salvarse a sí misma. Quiero que te quede claro por qué se detuvo. Talento le sobraba, belleza y carácter también. Se detuvo porque el cuerpo y la mente cobran factura cuando una persona ama en demasiado tiempo en estado de alerta, durmiendo con un ojo abierto, esperando el siguiente golpe. Eso le pasó a Katy, y esa factura la siguió pagando en silencio durante años. Guarda este detalle, porque cuando lleguemos a 1980 y uno vas a entender por qué Katy ya venía rota desde antes. La tragedia que está por venir no cayó sobre una mujer entera. Cayó sobre una mujer que ya había gastado demasiada fuerza solo en sobrevivir. Mientras tanto, Víctor Hugo y Sandra cargaban con su propia herida. Una herida que no se ve en las fotos familiares. En las fotos todo parecía digno. Un vestido bonito, una sonrisa, un apellido importante. Pero nadie fotografía las noches en que un niño aprende a tener miedo. Nadie fotografía a un muchacho que tuvo que amenazar a un hombre para proteger a su madre. Esa fue la verdadera herencia de esos años. 2 hijos marcados por una guerra doméstica que jamás debió pertenecerles. Ninguna mansión y ninguna portada internacional alcanzan para borrar eso. Y fíjate en un detalle que dice mucho. Todo esto, los golpes, el miedo, la noche en que su hijo amenazó a Borgnine, el mundo lo supo mucho después. Sandra, la hija,
Tardó años en contar lo que había visto dentro de esa casa. Katy misma cayó durante mucho tiempo y solo de grande, ya con la piel curtida, se animó a sentarse frente a una cámara y decirlo todo. Porque así son estas heridas. Se cuentan tarde, cuando ya pasó el peligro, cuando una por fin siente que le van a creer. Y mientras tanto, durante años, esa familia cargó su verdad en silencio, sonriendo en las fotos, fingiendo en los estrenos. Después del divorcio, Katy tuvo que reconstruirse pedazo por pedazo. Y lo hizo como sabía, trabajando. Poco a poco volvió a los sets. En 1968 hizo una película que para muchos de ustedes va a ser un recuerdo entrañable. Interpretó a la madrastra de Elvis Presley. Sí, del mismísimo Elvis. Para ese papel subió más de 20 libras de peso, porque así de profesional era. Cambiaba su cuerpo si el personaje lo pedía. Años después, en 1973, el legendario director Sam Peckinpah la llamó para un papel pequeño pero memorable en Pat Garrett, Billy the Kid. Katy seguía ahí. Magullada, sí, pero de pie, trabajando con los grandes, demostrando que el talento no se le había ido con el sufrimiento. Pero que no te engañe esa lista de películas, porque cada regreso le costaba el doble. La mujer que pudo haber sido una de las grandes protagonistas de Hollywood quedó, otra vez, en los papeles de reparto, en los personajes étnicos, en la mexicana de carácter. Los 3 años de ausencia le pasaron factura. Mientras ella sobrevivía a su matrimonio, el tren de las grandes oportunidades siguió de largo. Y ningún tren de esos vuelve a pasar 2 veces por la misma estación. ¿Dónde estaba la industria que la había premiado? ¿Dónde estaban los amigos famosos, los productores, los que se tomaban la foto con ella en los estrenos? ¿Dónde estaba todo ese mundo que la veía brillar y se beneficiaba de su talento? Callados, mirando para otro lado, esperando a que el escándalo pasara para volver a aplaudir. Katy ganó su libertad en los papeles, pero perdió años, perdió tranquilidad, perdió oportunidades, perdió una parte de sí misma que nunca volvió completa. Y aún así, lo peor todavía no había llegado. Porque por encima del miedo, por encima de los golpes, por encima de los 3 años perdidos, había un dolor que ninguna mujer está preparada para soportar. Y ese dolor venía en camino. Venía por una carretera, cerca de Montemorelos, una tarde de 1981. 1981. Katy Jurado tenía 57 años y todavía intentaba convencer al mundo, y quizá también a sí misma, de que podía volver a ponerse de pie. Después de los golpes, después del divorcio, después de los años perdidos, estaba filmando una película de título casi cruel para alguien con su historia. Barrio de Campeones. Campeones. Para una mujer que había ganado tantas batallas afuera y perdido tantas adentro. En el set todo parecía normal. Cables, luces calientes, asistentes corriendo con papeles, el director calculando tomas. Esa maquinaria que no se detiene por nadie, porque cada minuto cuesta dinero. Y entonces,
Igual que al principio de esta historia, llegó la llamada. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Y es la parte más difícil de contar. Del otro lado de la línea venía Montemorelos, Nuevo León. Venía una carretera. Venía un camión de carga lleno de cemento contra el que su hijo había chocado. Y venía la noticia que ninguna madre debería escuchar jamás. Víctor Hugo, su hijo mayor, había muerto. Tenía 37 años. Así lo dijo la propia Katy, con un nudo en la garganta en una entrevista que dio al periódico El Universal. Sus palabras exactas fueron: perder un hijo de 37 años me ha partido el alma. Y hay un detalle que vuelve todo todavía más cruel. En ese mismo momento, mientras Katy recibía la peor noticia de su vida, su nuera estaba a punto de dar a luz. Estaba por nacer un niño. La vida y la muerte cruzándose en la misma familia, en los mismos días. Un nieto que llegaba justo cuando un hijo se iba. Quiero que te detengas aquí conmigo, porque acuérdate de quién era Víctor Hugo. Era el muchacho que, siendo casi un niño, se plantó frente a Ernest Borgnine y lo amenazó para defender a su madre. Era el hijo que se volvió guardián antes de tiempo, el que cargó con el miedo de aquella casa para proteger a la mujer que millones creían invencible. Y ahora ese hijo, el que un día la protegió, estaba muerto. Y Katy, que había sido capaz de enfrentar a Hollywood, a los productores, a un marido violento, a una industria entera, no pudo hacer nada para protegerlo a él. ¿Te das cuenta de la crueldad de eso? El hijo que la salvó del peligro dentro de su casa murió en una carretera, lejos, sin que ella pudiera hacer nada. La mujer que en la pantalla mandaba sobre cada escena, en la única escena que de verdad importaba, no tuvo ni una línea, ni una toma, ni un segundo de control. Y aquí viene lo más inhumano de todo. Katy no pudo encerrarse a llorar a su hijo como cualquier madre necesitaría hacerlo. Según ella misma contó, tuvo que volver al set. Tuvo que pararse otra vez frente a la cámara. Tuvo que decir sus líneas con el corazón hecho pedazos. Lloraba entre toma y toma, y cuando el director gritaba «acción», hacía la escena entera, como la profesional de hierro que siempre fue. Imagínate eso. Acabas de enterarte de que tu hijo murió. Y unas horas después tienes que sonreír o llorar o lo que el guión pida frente a una cámara, porque la producción no se puede detener. Porque el cine que un día le dio libertad a Katy, el cine que la ayudó a escapar de una familia que quería decidir por ella, el cine que la hizo leyenda, ahora le cobraba la factura más cruel de todas: seguir actuando con su hijo recién muerto. Si tú has tenido que trabajar con el alma rota porque no te quedaba otra, porque alguien dependía de ti, tú sabes exactamente lo que sintió Katy Jurado ese día. Solo que ella lo hizo delante de un foro entero de gente que la miraba. Después vino el silencio. Katy se retiró. Y ella misma lo explicó tiempo después, con una sencillez que duele. Dijo: si no me han visto, es porque durante un año he guardado luto por la muerte de mi hijo. Durante un año he estado en mi casa sin salir a ningún lado.
Esa es la causa de mi alejamiento. Un año entera encerrada. Buscó refugio en Cuernavaca, en Morelos. Una ciudad de jardines, de clima suave, de tardes lentas. Para cualquiera, Cuernavaca podía ser paz. Para Katy se volvió una sala de espera, un lugar donde los recuerdos entraban sin tocar la puerta. La mujer que había compartido pantalla con Gary Cooper, Spencer Tracy, Marlon Brando, Grace Kelly, terminó enfrentándose a su enemigo más feroz, sin público, sin guión, sin nadie que gritara corte. La culpa. La culpa por los años ausentes, por los cumpleaños que se perdió mientras filmaba, por las horas que el cine se llevó y que ya nunca iban a volver. Esa culpa no necesitaba pruebas ni jueces. Se sentaba con ella cada noche y le repetía una sola pregunta imposible. ¿Y si hubiera estado más cerca? A lo mejor tú también conoces esa culpa, la que no grita, la que se sienta contigo a la mesa, la que aparece de madrugada y repite la misma pregunta una y otra vez. Para Katy, esa pregunta se volvió una habitación cerrada de la que no salió por mucho tiempo. Quien la vio en esos años cuenta que parecía otra mujer. La que en la pantalla llenaba cualquier escena con solo entrar. En su casa se apagaba. Dejó de querer arreglarse, dejó de querer salir, dejó de querer trabajar. El teléfono sonaba con ofertas y ella no contestaba. Porque el dolor de un hijo no es una tristeza que se pase con el tiempo, sino un hueco que se queda. Un lugar de la casa que sigue vacío, aunque pongas la mesa para los demás. Y a ese dolor, en el caso de Katy, se le sumaba todo lo anterior. Los golpes que había aguantado, el miedo de años, la sensación de haber dado todo y haber terminado sola en una casa de Cuernavaca. El cuerpo, que durante décadas le había aguantado todo, empezó a pasarle la cuenta. El corazón, los pulmones, los riñones. Como si cada herida del alma se hubiera ido guardando en algún órgano, esperando el momento de cobrarse. Hay dolores que no se ven en ninguna radiografía, pero que te van rompiendo por dentro, despacito. Katy conocía ese tipo de dolor mejor que nadie. Y por un tiempo pareció que iba a quedarse ahí, sentada en esa habitación cerrada, esperando el final sin ganas de pelear. La mujer que nunca se rindió ante nada, por primera vez, estaba a punto de rendirse ante la tristeza. Pero la historia de Katy Jurado no podía terminar solo con una madre rota en Cuernavaca. Porque si la vida le quitó un hijo, también le mandó, en sus últimos años, una presencia que nadie esperaba. Un hombre que no era de su sangre, pero que llegó a ocupar el lugar que el dolor había dejado vacío. Juan Gabriel, el Divo de Juárez, apareció en la vida de Katy como aparecen a veces las personas que salvan sin hacer ruido. Llegó con música, con cariño, con esa sensibilidad de alguien que también conocía la soledad de ser amado por millones y sentirse solo al cerrar la puerta. Se hicieron grandes amigos y, según la propia Katy, fue él quien la sacó del pozo. En 1998, en el disco Juntos otra vez,
Juan Gabriel le dedicó una canción que llevaba su nombre. ¡Qué rechula es Katy! Una canción entera para recordarle al mundo y para recordarle a ella misma que esa mujer merecía ser amada por algo más que sus heridas. Katy llegó a decir algo que resume todo lo que ese hombre significó para ella. Dijo que, si no hubiera sido por él, no habría regresado a su carrera. Que había perdido a un hijo y que en el camino se había encontrado a otro. Que Juan Gabriel le había devuelto la fuerza, el deseo de vivir y el orgullo de tenerlo como hijo. No reemplazó a Víctor Hugo. Nadie podía hacerlo. Pero le dio un lugar donde poner un cariño de madre que la muerte había dejado en el aire. Fue una especie de redención tardía, imperfecta, pequeña, pero real. Lo que Juan Gabriel hizo por ella es de esas cosas que no salen en los premios ni en las biografías oficiales, pero que valen más que cualquier estatuilla. La escuchó, la acompañó, la hizo reír cuando ella creía que ya no le quedaban risas. Le recordó que todavía era Katy Jurado, que todavía había un público allá afuera que la quería, que su historia no tenía por qué terminar en una habitación a oscuras. Y poco a poco, gracias a esa amistad, la mujer que se había rendido empezó a levantarse otra vez. Volvió al cine con la cabeza en alto. Aceptó papeles, viajó, recibió homenajes. Y hubo algo hermoso en su forma de envejecer dentro de esta industria que tanto le había quitado. Dejó que su rostro contara su historia con todo lo que había vivido escrito en él, sin esconderse y sin borrarse las arrugas para fingir que el tiempo no había pasado. Cuando el gobierno de Morelos la nombró comisionada de cine, ella, que tantas puertas había encontrado cerradas, se dedicó a abrírselas a otros, a facilitar rodajes, a recibir equipos de filmación, a cuidar que el cine siguiera vivo en su tierra. Devolvía lo que el cine le había dado, sin guardar rencor por todo lo que también le había cobrado. El día que pusieron su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en aquella banqueta por la que pasan millones de turistas cada año, ahí quedó grabado para siempre un nombre que empezó en una casa de Guadalajara donde no la dejaban soñar. Katy Jurado. Sobre el suelo de la ciudad que la encumbró y que también la vio sangrar. Y aunque esa estrella brilla bonito en las fotos, tú y yo ya sabemos lo que costó cada centímetro de ese bronce. Y poco a poco Katy volvió. En 1984, el gran director John Huston la convenció de actuar en Bajo el Volcán. Era como ver a una leyenda salir de entre las ruinas. Todavía tenía esa presencia, esa mirada, esa capacidad de llenar una escena con apenas aparecer. En 1985, el gobierno de Morelos la nombró comisionada de promoción de cine. Ella, que tanto había dado a la industria, ahora ayudaba a que otras producciones se hicieran. Y siguió trabajando, despacio, en cine y en televisión, sin prisa, con un fantasma siempre sentado a su lado. En 1992 viajó a Estados Unidos a recibir la Bota de Oro, un reconocimiento por su trabajo en 15 películas del oeste. En 1994, el cine la inmortalizó con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
en el 7065 de Hollywood Boulevard. En 1997 recibió un Ariel especial por toda una vida de trabajo. Y al año siguiente filmó El Evangelio de las Maravillas con el director Arturo Ripstein, un papel que le valió otro Ariel de plata. En total, a lo largo de su vida, Katy Jurado hizo más de 70 películas y ganó 4 premios Ariel, un Globo de Oro y aquella nominación al Oscar que hizo historia. Pero detrás de esos números brillantes había otra cuenta, mucho más cruel. 2 matrimonios rotos. Un escándalo público de violencia que dio la vuelta al mundo. Años de miedo. Una carrera interrumpida en su mejor momento. Y un hijo en puerto al que nunca terminó de llorar. Porque los premios brillan, pero no calientan una casa vacía. Una estrella de bronce en una banqueta de Hollywood no devuelve a un hijo. Con los años, el cuerpo empezó a cobrarle todo lo que el alma había aguantado. El corazón, los pulmones, los riñones. En 2002 hizo su última aparición en el cine, en una película de título que parece escrito por el destino. Un secreto de esperanza. 2 palabras que resumen una vida entera. Una mujer llena de secretos, buscando hasta el último día una razón para no quedar sepultada bajo ellos. El 5 de julio de 2002, en su casa de Cuernavaca, Katy Jurado murió. Tenía 78 años. Se la llevaron problemas del riñón y del pulmón. Murió lejos del ruido, que alguna vez la convirtió en leyenda, sin reflectores y sin una escena épica, en la quietud de la misma ciudad donde se había refugiado a llorar a su hijo. La enterraron en Cuernavaca, en el Panteón de la Paz. México la despidió como lo que era. Una grande. Una de las pocas que cruzó la frontera y se sentó de igual a igual con las leyendas de Hollywood, sin renunciar a su acento, a su origen, a su tierra. Los periódicos repasaron su filmografía, sus premios, sus papeles inolvidables. Pero pocos contaron la otra historia, la de la mujer detrás de la estrella, la de la madre que perdió a su hijo, la de la esposa que tuvo que pedir protección contra el hombre con el que se casó. Esa parte se quedó durante mucho tiempo en las sombras, donde la industria prefería dejarla. Por eso la recordamos hoy completa. Porque Katy Jurado fue muchas cosas a la vez. Fue talento puro. Fue carácter. Fue una pionera que les abrió la puerta a las latinas que vinieron después, a las Salma Hayek y a todas las que hoy brillan sin pedir permiso. Pero también fue una sobreviviente. Una mujer que cargó en silencio con golpes, con miedo, con la muerte de un hijo y que aún así se volvió a levantar más de una vez. Su vida guardó mucho más que glamour y reflectores. Guardó una lección de resistencia que se cuenta poco y que merece contarse bien. Y aquí quiero que pienses en algo antes de cerrar. ¿Cuántas veces hemos visto esta misma historia? ¿Cuántas mujeres del espectáculo han brillado para millones mientras alguien, a puerta cerrada, las lastimaba? ¿Cuántas veces la prensa eligió la versión cómoda, la pelea de pareja, el temperamento, en lugar de nombrar lo que de verdad pasaba?
Lo de Katy Jurado no es un caso aislado de hace medio siglo, sino un patrón que se repitió antes de ella y que se ha seguido repitiendo después con otros nombres, con otras caras, en otras décadas. Y solo cambia de verdad cuando alguien se atreve a contar la historia completa. Cada mujer cuyo nombre rescatamos de la versión cómoda, de la versión de revista, deja de ser un chisme viejo y vuelve a ser lo que siempre fue. Una persona, con su talento, sus heridas, su coraje y su verdad. Katy Jurado merece eso. Lo merece más que nadie. Por eso volvemos al principio. Acuérdate de aquel foro de 1981. Las luces calientes, la cámara a punto de rodar y una mujer de 57 años recibiendo la peor noticia de su vida y volviendo, a pesar de todo, a pararse frente al lente. Esa imagen lo dice todo. En la pantalla, ella mandaba. Mandaba sobre cada escena, sobre cada toma, sobre cada gesto. Pero en la única escena que de verdad le importó, la de mantener vivo a su hijo, la vida no le dio ni una línea de diálogo. Ahí, Katy Jurado, la mujer que dominaba cualquier pantalla, no mandaba nada. Solo le quedó seguir actuando. Katy conquistó Hollywood. Abrió puertas que nadie había abierto para una mujer mexicana, pero pagó cada una de esas puertas con pedazos de su vida que nunca recuperó. Y esa es la herida final que te quería contar, que el mundo celebró a una mujer por todo lo que entregaba en la pantalla, mientras ignoraba todo lo que se le rompía en casa. Hasta aquí llega la historia de Katy Jurado, mi gente. Y antes de irnos, quiero pedirte una cosa. Sé que muchas de ustedes, en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en toda nuestra tierra, crecieron viendo a esta mujer en la pantalla. La vieron en el cine, la escucharon nombrar, la admiraron de jóvenes. Cuéntame en los comentarios cuál fue el primer recuerdo que tienes de ella. ¿Qué película la viste por primera vez? ¿Qué sentiste cuando la descubriste? Porque estas mujeres merecen que su verdad se cuente completa y merecen que las recordemos como personas.